Los momentos más desgarradores del fútbol. El fútbol es considerado el deporte más popular en todo el mundo. Alrededor de la mitad de la población mundial enciende sus televisores para ver jugar a sus equipos favoritos, y es motivo de alegría para muchos. Sin embargo, en la historia de este deporte se han presentado momentos desgarradores que también marcaron un hito entre aficionados y no aficionados del balompié. Por eso, si quieres conocer cuáles son los momentos más tristes del fútbol, quédate hasta el final del video. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro contenido. Empecemos. La escalofriante lesión de André Gómez. Corría el minuto 78 del partido entre el Everton y el Tottenham por la Premier League, cuando una entrada del futbolista surcoreano Son Heung-min por detrás a André Gómez acabó con un choque del portugués con Aurier, en el que se le quedó el pie enganchado, produciéndole una escalofriante lesión. La pierna derecha del jugador del Everton se rompió a la altura del peroné. Ante la incredulidad y la sorpresa de compañeros, rivales e incluso aficionados, el jugador salió en camilla ante el aplauso de la grada y Son, que no se lo podía creer, fue expulsado, mientras que Aurier, apartado de la jugada, rezaba. Luego de la lesión, el ex Barca dijo en varias entrevistas que cuando todo sucedió no pudo mirar su pie, no quería tener esa imagen en su mente, supo de inmediato que algo andaba mal porque tenía mucho dolor. Sin duda alguna, uno de los momentos más impactantes del fútbol y que se quedará en la memoria de millones de aficionados alrededor del mundo. Vuelta olímpica del féretro de un DT. Este hecho insólito y desgarrador se presentó en un partido de la Liga de Irak, cuando un partido oficial se interrumpió, cuando un grupo de hombres se metió al terreno con el féretro de Karim Salman, director técnico que falleció por la pandemia del COVID-19. La imagen que dejó este hecho se convirtió en una de las más conmovedoras del fútbol mundial. El partido era de primera división entre los clubes Al-Kark y Al-Talaba, ambos dirigidos por Salman en su muy breve historia como entrenador. De hecho, los primeros lo tuvieron como DT hasta el día de su muerte. Por eso se le condecoró como entrenador honorario tras su deceso por los estragos del coronavirus. No te olvides que si dejas un me gusta y un comentario entrarás en el sorteo de 2 entradas en el estadio que tú elijas, en el partido que quieras, totalmente gratis. Seguimos con hechos desgarradores. La resiliencia de Fernando Gago. Fernando Gago, ex mediocampista de la selección de Argentina, quien se encontraba en un partido frente a Perú en las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, sufrió una lesión tan solo 7 minutos después de haber ingresado al terreno de juego. Cae al suelo sin que ningún otro jugador se le acercara, mientras el cuerpo médico lo atendía, y en medio de su desesperación, le pedía a gritos a sus entrenadores que lo dejaran ingresar de nuevo al terreno de juego. Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en el que el mediocampista gritó "déjame jugar". El mediocampista volvió a ingresar, sin embargo, debido a una grave rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, tuvo que dejar la cancha. Durante su rica trayectoria de 15 años, tuvo que afrontar varias lesiones durísimas y nunca bajó los brazos. Finalmente, Gago le puso fin a su carrera profesional en el año 2020 a sus 34 años y con la camiseta de Vélez Sarsfield. Las lágrimas de Di María. Ahora pasando a otro jugador que conmovió al mundo entero, se trata del también futbolista argentino Ángel Di María, quien actualmente juega en la Juventus. En el año 2016, el futbolista tuvo que salir a jugar a un partido de la Copa América Centenario luego de enterarse del fallecimiento de su abuela. Abuela, la voy a extrañar muchísimo. Fue el mensaje que se podía leer en la camiseta de dedicatoria que Di María utilizó tras marcar el primer gol del encuentro entre Argentina y Chile. El extremo aseguró que su madre había sido la que lo animó a seguir adelante y disputar el primer encuentro de su selección en esa edición de la Copa América. Por mi mamá, por mi tío, a uno lo critican cuando está acá y cuando le pasan todas estas cosas es difícil estar lejos de la familia, manifestó el jugador. De admirar la fuerza de este jugador que conmovió al mundo entero con sus lágrimas. Si te está gustando el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más videos. Seguimos con más momentos desgarradores e impactantes. El fútbol es sinónimo de alegría y júbilo para muchos. Sin embargo, algunos jugadores han tenido desenlaces fatales en las canchas de juego, hechos que han sido televisados y presenciados por millones de seguidores y aficionados alrededor del mundo. Marc-Vivien Foé, la semifinal de la Copa Confederaciones que disputaron Colombia y Camerún el 26 de junio de 2003 en el estadio Gerland de Lyon en Francia.
pasó a la historia por ser la primera vez que el mundo vio en directo y por televisión la muerte de un futbolista sobre el césped. Marc-Vivien Foé, de 28 años, se desplomó sin nadie alrededor. Los servicios médicos de la selección africana salieron rápidamente a atender a Foé, que yacía en el suelo boca arriba con los ojos abiertos y con la respiración entrecortada. Rápidamente entró un sustituto por él y Foé fue llevado en la camilla a la banda para ser atendido. Estaba en parada cardíaca y se le intentó reanimar con el boca a boca y con masaje cardíaco, pero murió poco después de llegar a la enfermería del Gerland. La autopsia dejó en evidencia que el futbolista africano padecía una miocardia hipertrófica. Tenía tan solo 28 años. Miklos Fejér. El 25 de enero de 2004, el delantero húngaro, principal fichaje del Benfica de Portugal, falleció en los minutos finales del encuentro en el que su equipo se enfrentaba al Vitória Guimarães. Fejér recibió una tarjeta amarilla por impedir la ejecución de un saque de banda que le pareció injusto. Luego de retirarse y buscar de nuevo su posición en el campo, Miki se agarró las rodillas y cayó sobre el césped. Una hora después del incidente, se certificó su muerte, debido a una arritmia cardíaca. En su honor, el Benfica retiró el número 29 y erigió un busto en el Estadio da Luz. Tenía 24 años. Antonio Puerta. El 28 de agosto de 2007, el Sevilla enfrentaba al Getafe en un partido correspondiente a la Liga de España. Al minuto 28, el defensor andaluz Antonio Puerta sufrió un desmayo y fue sustituido. Aunque pudo salir del campo por sus propios medios, sufrió otros 5 desmayos en el vestuario, por lo que fue trasladado a un hospital. El jugador del Sevilla de 22 años murió de un paro cardiorrespiratorio 3 días después. La novia de Puerta tenía 8 meses de embarazo y causó un gran impacto en todos los aficionados. Infortunadamente, estos no han sido los únicos casos de jugadores fallecidos en las canchas. Sin embargo, son estrellas que pasaron a ser héroes para todos los fanáticos del fútbol. La conmovedora historia de Bradley Lowery. Bradley Lowery, de tan solo 6 años, sufría una neuroblastoma, un extraño tipo de cáncer. Lowery fue diagnosticado con esa enfermedad cuando tenía 18 meses y su historia conmovió a muchos. El pequeño era fanático del club de fútbol inglés Sunderland, que lo convirtió en una especie de mascota y entabló una relación de amistad con su héroe, el ahora ex delantero del equipo, Jermaine Defoe. En 2016 se recaudó más de $900,000 para que el niño recibiera un tratamiento con anticuerpos en Nueva York, pero los médicos descubrieron que su cáncer había empeorado y que era terminal. Lastimosamente perdió la batalla contra el cáncer en el 2017. Defoe rompió en llanto en numerosas ocasiones luego del fallecimiento del pequeño Bradley, convirtiéndolo así en un símbolo del fútbol inglés. Espero que a todos les haya encantado este video y no olviden suscribirse y activar la campanita para siempre estar enterados de nuestro contenido. Hasta una próxima ocasión.